Dios, en el amor de Cristo, damos gracias al Señor por este nuevo día. Conforme a la Escritura, en este día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar y gracias por llamar a sus seres queridos. El tema que vamos a tratar es un tema, nos parece interesante, de mucho beneficio, de mucha edificación. Así que comuníquese con sus seres queridos, dígale que ya el programa de Unidos comenzó. Mi nombre es el pastor Félix Pagán, pastor de la iglesia Abundancia de Paz, un lugar para tu corazón. Estamos aquí contentos también, agradeciendo a Grace y a todo su equipo de trabajo por esta oportunidad, por esta bendición se nos presenta. También queremos decirles que no solamente estamos aquí para llevarle palabra buena, palabra del Señor, pero también ahí en su pantalla está el número, el 532-8518, para que usted se comunique con su petición, su necesidad. También tenemos a personas capacitadas, entrenadas a escucharle y a orar con y por usted. Así que, otra vez, bienvenidos. En este día queremos tratar el tema de un tema, bueno, le voy a decir, el perdón. El perdón. Y la información que vamos a estar utilizando la hemos sacado del libro titulado Libertad con el Perdón. Un servidor ha escrito juntamente con la congregación Abundancia de Paz, que nos han ayudado mucho a hacerlo. Y el tema o las palabras, los versículos bíblicos están todos aquí. Así que si el libro le interesa, también se puede comunicar. Una vez más, gracias y también agradecemos a nuestro hermano y amigo Jorge Palma, que pidió permiso en el trabajo, le dieron una oportunidad, te vamos a dar 30 minutos, así que vete y corre. Pero aquí está. Gracias, Jorge, bienvenido. No, pues gracias a ustedes, gracias a usted por la invitación y especialmente a la gente que nos está sintonizando, gracias y esperamos que el compartir con ustedes este mensaje, esta palabra, esta enseñanza sea de grande bendición y como decía pues mi pastor, el poder del perdón, ¿verdad? Y yo tenía una pequeña duda, le vamos a decir así, y ¿por qué el poder del perdón? ¿Qué es lo que el perdón hace en nuestras vidas? Bueno, es poderoso. Primeramente, bueno, ¿me preguntas? Sí. El perdón, bueno, hemos oído muchas cosas. Una de ellas que a mí me gustó mucho es que dice que el perdonar es hacerte un regalo a ti mismo por los beneficios que trae. Eso es uno. Segundo, el mejor ejemplo de perdón lo tenemos en Dios, o sea, en Jesucristo, el Hijo de Dios, donde estando en la cruz, en el momento de vergüenza, porque lo están avergonzando, se están burlando de él, obviamente despreciándolo, traicionándolo, ahí colgando de la cruz, o sea, no después que resucitó, colgando de la cruz. Y yo me gusta decir, en el momento de la ofensa, él oró y dijo, Padre, perdónalos. Amén. Me llamó mucho la atención, y esto es para nuestros amigos, me llamó mucho la atención una parte del libro, que se las voy a leer literalmente como dice. Dice que el diablo tiene acceso a la mente del hombre. Se ha dicho que la mente o el alma es el campo de batalla entre el diablo y el hombre. El diablo ataca el alma, o en este caso pues la mente, los pensamientos negativos vienen generados por el enemigo. Y el hombre no puede controlar qué clase de pensamientos llegan. O sea, nosotros no somos responsables directamente de lo que entra a nuestra mente, ¿no? Pero sí podemos decidir nosotros qué hacer con esos pensamientos. Es decir, que los rechazamos o los aceptamos. Cuando aceptamos una culpabilidad o un reclamo, ¿qué es lo que empieza a suceder en el alma o en el cuerpo de la persona o en su vida? ¿Podría usted? Bueno, yo siempre utilizo en Efesios 6:12, ¿no?
donde Pablo, entiendo yo, Pablo, el hombre de la Biblia que más revelación recibió del Espíritu de Dios, él ahí dice que, y habla de la armadura, en Efesios 6 habla de la armadura, y dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y habla del escudo de la fe, y dice para que podamos, dice, apagar todos los dardos, todos, no dice alguno, dice todos los dardos de fuego del enemigo. Como tú mencionas y como leíste en el libro, perdón, el ser humano no tiene el poder, yo diría, o el control del pensamiento que llega, pero sí, como tú dices, tenemos el poder o la responsabilidad de qué hacer con esos pensamientos que llegan. Porque obviamente si son pensamientos malos, negativos, que turban, entonces pues vienen del enemigo, no vienen del Espíritu Santo. Entonces con el escudo de la fe, Pablo dice, podemos apagar todos los dardos. O sea, el dardo llega, y en este caso hablando del perdón, es un desprecio, acusados de algo, especialmente cuando no tenemos culpa. Entonces ese dardo va a llegar. Pero ahora nosotros somos responsables de detenerlo o dejarlo que entre. Esto es importante, me parece a mí. Si yo lo dejo que entre, pues me va a causar daño. Y ahí es donde dice la gente, estoy sentido, estoy lastimado, necesito tiempo para perdonar. Para mí es un grave error, porque si lo dejas que entre, inmediatamente el dardo va a hacer daño, porque esa es la intención del enemigo, hacer daño. Pero si yo con el escudo de la fe, o sea, con la palabra, detengo ese dardo y no lo dejo entrar. Y la forma de no dejarlo entrar es lo que hablábamos cuando dice Jesucristo. ¿Me estás dejando hablar? ¿Me voy a seguir hablando? No, sigue, ahorita lo cortamos. Entonces, si yo lo dejo entrar, pues va a hacer daño. Pero si hago lo que hizo Jesucristo, que como dijimos, en el momento de la ofensa, de la burla, del desprecio, aún de la traición, porque después de todo lo que él hizo allí, ahora me vas a crucificar. Entonces él dice, Padre, perdónalos. En el momento en el momento que llegó. En el momento de la ofensa, en el momento del golpe, en el momento del dolor, ahí es que tenemos que perdonar para que el dardo no entre. Me trae a mi memoria el hecho de cómo dice usted que cuando uno cuando recibe, y esto es cierto, cuando uno recibe el dardo y uno lo deja entrar, a mí me trae a memoria el caso de la primogenitura con Esaú, que está escrita aquí también en el libro, que prácticamente, ¿cómo se llama el otro hermano? Jacob fue el que vendió la primogenitura y ahí después se dio cuenta que había cometido un gran error. Cuando se dio cuenta que había cometido un gran error, entonces él dejó entrar ese dardo. No pudo tener el discernimiento o la capacidad o el valor mismo para decidir perdonar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ese dardo entró y se enraizó. Duró 20 años aproximadamente. Esaú, con un odio, con un deseo de matar a su hermano. A su hermano. A su hermano en sangre. A su hermano, como dice, en sangre carnal. A su cuate, sí. A su gemelo, a su mellizo, como se le quiera llamar. A él. Por 20 años él anduvo así. Y la pregunta, bueno, no la pregunta, pero ahora trayendo esa revelación, trayendo ese ejemplo ahora a nuestras vidas, nosotros como seres humanos o como cristianos, ¿cuántos dardos hemos dejado entrar? ¿Y cuántos han hecho raíz por decir o por no decidir perdonar? Y segundo, por no entregar ese perdón. Porque pasa que de repente en las iglesias se predica del perdón y se abren los altares. Se abren los altares y podemos acercarnos, arrodillarnos. Muchos vivimos diciendo,
aquí sentadito Dios me escucha. Pero tienes que tomar una decisión, así como lo hizo el cojo que estaba tirado. No se podía levantar hasta que Cristo llegó y lo levantó. Y él decía, y está escrito aquí también en el libro, para que vean que le hemos avanzado al libro mucho, está escrito en el libro, y dice que el cojo se acomodó, aprendió a vivir con ese dolor. Y otra cosa que llama la atención y que es bastante real, es que el dolor interno, el dolor del alma, del corazón, yo podría decir que un 90% se refleja en el cuerpo físico. Se refleja en la actitud de uno. Y muchas veces hemos escuchado, y quizás nosotros muchas veces hemos dicho y hemos mencionado la hermanita o el hermanito limón. ¿Vea? Sí. O tenemos un vecino, el vecino limón, amargado. O hemos usado esa palabra. ¿Qué señora, qué señor, qué joven, qué niño más amargado? Mas sin embargo no nos hemos puesto a pensar que esa persona quizás tiene una raíz allá adentro, un daño, un desprecio. En el libro da unos ejemplos muy buenos. Nosotros les invitamos de veras a que busquen esta información. Pero hay una información buena que dice que de ciertos daños que le pueden suceder al ser humano, ¿no? Abusos, desprecios, abusos sexuales, golpes entre esposo y esposa, ¿no? Y bueno, la esposa golpeando al esposo, porque también se dan los casos ya de abuso varonil. Sí. Estas mujeres ahora se han revelado mucho, ¿vea? Pero eso muchas veces se refleja en la calle, se refleja a plena vista. Dice que los que más gritamos en la calle a la hora de un pleito somos porque tenemos miedo, porque algo nos sucedió. Y ahí tenemos esa raíz de amargura, ahí tenemos ese golpe que está allá adentro y que nos está causando problemas físicamente. Entonces, la clave es buscar allá adentro y traerlo a la luz ante Dios. Amén. Y pedir perdón. Recuérdese que usted lo acaba de mencionar, que es un regalo, pero no es un regalo para la persona que hizo el daño. Es un regalo para nosotros mismos, porque algo va a mejorar en tu vida. Amén. Algo tiene que cambiar cuando tú decides decirle a Dios: Padre, yo lo perdono por el daño que esta persona me hizo, por el daño que mi jefe me hizo, por el daño que mi hermano, mi papá, los papás, muchas veces nosotros los papás inconscientemente, vea, hacemos daño a nuestros hijos y causamos raíces y causamos la rebeldía porque hicimos daño cuando ellos estaban pequeños, diciéndoles, maldiciéndolos prácticamente: inútil, torpe, tú no sirves para nada, mejor no hubieras nacido, no te planeamos, te hubiera abortado. Eso, cuando está la mujer embarazada, esas palabras pueden afectar. Ese niño crece y crece con una raíz. Ahora el niño no sabía que tenía eso, fue una herencia que nosotros les dimos. Qué bonita herencia la que damos. Pero nosotros tenemos el poder de guiar, ahora que conocemos a Cristo, de guiar a nuestros hijos a que busquen el perdón y nosotros maduramente acercarnos a ellos y decirles: perdóname. Amén. Estás hablando tremenda información. De verdad, miren, aquí en el libro lo tenemos, Libertad con el Perdón. Está tremendo. Ha dicho tantas cosas tan importantes. Una de ellas es, de hecho, perdonar. Perdonar, porque el perdón, como ya todos sabemos, hoy lo oímos mucho, no es una emoción, no es un sentimiento. De hecho, es algo que no se siente hacer. O sea, yo no quiero perdonar. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a perdonar? Porque Cristo dice, mire lo que dice el Señor: ama a tu enemigo. Hello, ¿quién? Difícil. ¿Quién quiere amar a su enemigo? Pues nadie. Pero, como estamos mencionando, el perdonar es hacernos un regalo
Entonces, el perdonar no es una emoción, no es un sentimiento, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que decidir hacer. Y eso nos lleva otra vez a lo que estamos hablando del escudo de la fe, de detener el dardo de fuego. Mientras tomo tiempo para perdonar, ese dardo ya entró y está haciendo daño. Y como dice Jorge, ¿qué dijiste? El 80% de las enfermedades físicas es producto o puede ser producto de el no perdonar. No somos científicos, no somos médicos, pero espiritualmente hablando, hay un alto porcentaje de personas con condiciones físicas que fueron causadas por el no perdonar, por el no haber tomado la decisión de perdonar. Entonces, este tema es tan poderoso. Pudiéramos decir que esas enfermedades son enfermedades que psicosomáticas, creo, no estoy seguro si así se llaman, y pido perdón si no se llaman así, pero son generadas prácticamente por nuestro estado anímico. Sí, psico, de mente. Sí, de sí. mente. Y se decía y se dice, para las personas que practican mucho deporte, se dice, y hay un dicho, ¿no?, que dice muy bueno, en mente sana y cuerpo sano. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando estamos hablando, y eso lo dicen pues los deportistas, ¿no?, que tienen que estar con su mente bien tranquila y su cuerpo va a estar bien, ¿no? Entonces, ellos mismos reflejan y han dicho eso. Y si nosotros en nuestra mente solo tenemos rencor y todo eso, pues, así como estamos hablando, definitivamente tiene que ser producto de algo, porque yo Amén. no me siento bien. A mí llegó algo a mi vida, y esto lo puedo decir rápidamente por testimonio, y recuerdo esto, fue 2 años cuando tuve un problema de salud muy grave, muy grave, y en ese momento que a mí me dieron la noticia, en ese momento pues tomé de la mano, estábamos junto con mi esposa y mi hija, y nos tomamos de la mano y dijimos, bueno, tenemos que confiar en el Dios que vive, y yo no recibo la mala noticia. Porque si yo hubiese recibido la mala noticia, o sea, si yo hubiese dicho, ¿sabes qué? Sí es cierto, pues imagino yo que mi estado anímico hubiese cambiado un 90% porque hubiera estado decaído, deprimido, pensando en que me voy a morir, pensando en que se acabó mi vida a los 48 años, ya no más. ¿Cuánto tiempo me va a caer de vida? 6 meses, 1 año, medio año, 1 semana. Especialmente cuando había gente que me llevaba comida que no tenía que llevarme. ¿Verdad? Entonces, creo yo que cuando te dan una noticia en un hospital, por muy fuerte que sea, si tú conoces de Dios, en ese momento entrégasela a Dios. Amén. Para que tu mente esté sana. Recuerdo que yo le dije a mi esposa y a mi hija, bueno, ahora es el momento de vivir lo que predico. ¿Sabe por qué? Porque yo le estoy diciendo a través de estas pantallas de que el perdonar, de que el rechazar, un dardo así, ¿no?, palabras groseras hacia mi vida, maldiciones, rechazar eso, me va a traer un buen estado de mi alma. Amén. Porque Dios así lo manda. ¿Quién fue el que perdonó también? Esteban. Esteban, en el momento de estar siendo apedreado, Yeah. en el momento de estar, lo estaban matando a pedradas. Yeah. Ahí perdonó. Amén. Ahí perdonó. Y cuando a nosotros nos dan el ataque, el enemigo manda ese dardo, ese es el momento donde nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra, Amén. de la promesa, de lo que Dios ya escribió, ya dijo. Y recuérdese que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Los que hemos cambiado, desafortunadamente, pues somos nosotros. Amén. Amén. Estamos aquí, estamos contentos que usted esté con nosotros. Estamos recibiendo sus llamadas. Acuérdense, el número está en su pantalla para que hable y con su necesidad, su petición, queremos orar por usted. Casi siempre lo que hacemos es que recibimos su petición y luego nos vamos al salón de teléfonos y allí pues nos tomamos de la mano
e intercedemos. Así que si no mencionamos su nombre aquí en el programa, no quiere decir que no vamos a orar. De hecho, es lo primero que hacemos inmediatamente que terminamos el programa. Intercedemos por él. Así que llámenos por favor con su necesidad, con su petición. Queremos atender a su necesidad. Y estamos hablando de libertad con el perdón. Es algo, un tema poderosísimo. Es algo que tiene muchos beneficios. Es algo que ya mencionamos que tenemos que hacer. O sea, es una decisión que tenemos que tomar. Y Jorge está hablando de muchos escrituras bíblicas que nos llevan, nos señalan a cómo hacerlo. Habló de Esteban en el mismo momento. Ahí creo que en el libro de los Hechos, capítulo 7, habla de Esteban, lo están apedreando. Dice que él toma fuerza, se pone de pies e intercede al Padre por ellos. Y uno de esos que estaban allí apedreándolo, o que dio la orden de hacerlo, fue nada más y nada menos que Saulo, más tarde el gran apóstol Pablo. Y creo yo, esto es Pagán 1:1, que Pablo, si leemos la Biblia más adelante en el libro de los Hechos, él tiene un encuentro personal con Jesucristo. Yo creo que la razón fue que Esteban lo perdonó. Cuando Esteban lo perdona, ahora se abre la puerta para que Saulo sea libre y el mismo Hijo de Dios se le revela. Y Pablo llegó a ser, como ya mencionamos, el hombre más poderoso. El que recibió más revelación. Bíblicamente hablando. Sí, y otra cosa, fíjese que es bien importante que hasta hoy en día se vive en toda una nación, y es en la nación de Israel. La falta de perdón. Y no porque esto es un evento bíblico, donde una generación no se pudo perdonar, y hasta la actualidad. Los israelitas, los palestinos y los jordanos se odian. O sea, se apedrean sin razón. Y es algo prácticamente generacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el odio que yo pueda sentir, el coraje que yo pueda sentir, la amargura hacia una persona que yo pueda, o hacia un grupo de personas que yo pueda sentir, eso yo se lo puedo transmitir a mis hijos. Wow. Y vea este ejemplo que a mí me sucedió en Phoenix. Poderoso. Esta persona, un estadounidense, un señor como de 38 años ya, o joven de 38 años, ¿no? Estábamos trabajando y de repente se quitó su camisa de trabajo y se quedó en camiseta, y yo pude ver unos tatuajes racistas. De estos alemanes, ¿no? De los signos nazis y toda la cosa. Y me llamó la atención. Es curioso. Y por ahí dicen que la curiosidad mata al gato, pues vamos a ver qué pasa. Sin pensarlo dos veces, pues me acerqué al amigo muy respetuosamente y le pregunté que si era racista. Libremente le pregunté. Y le digo, ¿tú eres racista? Le dije yo. O sea, ¿quiénes te caen mal? ¿A quiénes odias? Dato curioso, pues yo le pregunté, ¿los hispanos te caemos mal? No le dije los mexicanos o los puertorriqueños porque soy salvadoreño. Pero le pregunté, ¿los hispanos te caemos mal, los cafecitos? Y me dice, no. ¿Y quiénes? O sea, traes unos tatuajes que reflejan o que simbolizan un odio, ¿no? Y dice él, mira, me dice, son los judíos y los afroamericanos. Le dije yo, bueno. Luego siguió la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Sabe la respuesta que él me dio? Me dijo, no sé. Así me educaron. ¿Sabe qué fue lo más hermoso, pastor? Que este amigo, ahí en ese momento, me confesó que hace 3 años él había recibido a Jesucristo y todo eso había salido de él ya. Amén. Y él era un hombre transformado. Desafortunadamente, sus marcas estaban ahí y él me dijo que estaba en proceso de deshacerse de ellas. Entonces, volvemos a ratificar que que nuestro odio
nuestro rencor para la sociedad, para los gobiernos, para la policía. Porque hay gente que sin razón alguna le tiene odio a la policía. Y esto y lo otro y aquello. Y eso se lo transmiten a sus seres queridos, o sea, a sus niños. Y sus niños se lo van a transmitir a sus niños. ¿Por qué no se perdone a la policía, hombre? ¿Qué hace la policía? Nada. Pues cuidarlo. Y si se porta mal, pues sí, ahí, mire, con la mano le dan. ¿Verdad? Entonces, otra cosa que también que viene al ejemplo de erradicar el perdón, y son ejemplos, fue precisamente en Alemania. Alemania, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y erradicaron a Hitler, una de las maneras para que los alemanes ya no fueran racistas y no tuvieran esa psicología fue eliminar, destruir todo lo que tuviera que ver con el nazismo. Así fue como Alemania fue libre. Y entonces nosotros, ¿cómo pongo eso a mi vida? Bueno, si yo tengo algún rencor, algún odio, algo que está ahí estorbando, entrégalo. Porque mientras no lo entreguemos de raíz, nada va a pasar. Amén. Vamos a hacerlo. El tiempo ya corre. El tema está súper interesante. Buen trabajo, Jorge. Mire, otra vez decimos, el perdón es un regalo para ti. El perdón es cuando perdonas, dejar un prisionero libre, después descubrir que ese prisionero eras tú. Vamos a orar. Haga esta oración, rapidito. Diga, Padre, dígalo, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo decido perdonar. Dígalo, yo decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño, que me han faltado el respeto, que me han traicionado, que me han abandonado. Dígalo, a toda persona que me ha causado daño. Yo decido, diga, yo decido en este día, en el nombre de Jesucristo, perdonarles. Y Padre, les bendigo. Y Padre, diga, y Padre, te pido que tú les perdones y te pido que tú les bendigas. Amén. Dígalo, los dejo libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendice. Gracias por tu tiempo. Acuérdense en el libro Libertad con el Perdón. Si le interesa, puede comunicarse y ahí le demos más información. Gracias. Dios le bendice. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Jorge.